La boda estaba llena de detalles pensados para aparentar perfección. Cada flor en su sitio, cada mesa cubierta de manteles impecables, cada invitado vestido para la ocasión. Pero entre tanta belleza y tanto brillo había algo que no encajaba, un vacío que se hacía sentir aunque nadie supiera nombrarlo. Era como si el aire mismo cargara con un secreto demasiado grande, como si todo el lugar esperara una señal que estaba a punto de llegar. La novia caminaba entre saludos y sonrisas, pero en sus ojos había una sombra que pocos alcanzaban a notar. Esa sombra era el anticipo de lo que se avecinaba, el eco de una tormenta que no podía detenerse. El silencio antes del grito no siempre es literal. A veces se presenta en la calma que precede a la ruptura, en la manera en que los invitados aplauden sin saber que esos aplausos pronto se congelarán. Es el momento en que la música suena demasiado perfecta y las palabras suenan demasiado vacías. Ella lo sentía en el pecho, como un tambor que golpeaba desde adentro, como una voz que pedía ser escuchada aunque nadie más pudiera oírla. Ese silencio era insoportable porque estaba lleno de verdades no dichas, de miedos que se disfrazaban de certezas, de dudas que pesaban más que la corona de flores sobre su cabeza. Mientras todos hablaban de la felicidad del futuro, ella recordaba los fragmentos del pasado que la habían traído hasta ahí. Recordaba las promesas que sonaban tan dulces y que ahora le parecían cadenas. Recordaba las caricias que alguna vez la hicieron sentir segura y que después se volvieron armas silenciosas de traición. Cada paso que daba en ese salón adornado era un paso hacia la verdad que no quería seguir callando. El silencio que la rodeaba era un espejo de su propio silencio interior, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ese instante previo a la ruptura fue también un instante de lucha. Dentro de ella se debatían dos caminos: mantener la apariencia y vivir encadenada o soltarlo todo y enfrentar el juicio de todos. Sabía que cualquiera de esas decisiones iba a marcar su vida, pero también sabía que seguir sonriendo con la mentira era como caminar hacia un abismo. La gente veía a una novia nerviosa, pero en realidad lo que estaba viendo era a una mujer sosteniendo un volcán en su pecho, a punto de estallar. El silencio antes del grito fue el verdadero protagonista de esa boda. Los invitados reían, brindaban, se hacían fotos, sin sospechar que en cuestión de segundos todo se transformaría. Nadie imaginaba que lo que parecía un día de unión se convertiría en un día de revelación. Ella lo sabía, y por eso cada mirada que cruzaba con los demás era una despedida silenciosa, una confesión disfrazada de cortesía. El aire estaba tan cargado que parecía detenerse, como si hasta el tiempo quisiera presenciar el momento exacto en que las máscaras caerían. Ese silencio no solo pertenecía a la novia. Era un silencio colectivo, un vacío compartido que aguardaba la verdad. Había familiares que intuían algo extraño, amigos que notaban la incomodidad pero preferían callar, y un futuro esposo que intentaba aparentar tranquilidad mientras evitaba la profundidad de los ojos de quien estaba a punto de cambiarlo todo. El silencio era un personaje invisible, presente en cada rincón, vigilando, aguardando el instante en que se rompería. Lo que nadie entendía era que ese silencio, tan pesado y tan denso, era la única manera que la vida tenía de preparar a todos para lo que vendría. Era el anuncio sutil de que la verdad ya no podía ocultarse, de que el engaño había llegado a su límite. Y aunque nadie lo sabía, ese silencio antes del grito estaba a punto de convertirse en un rugido imposible de ignorar. Porque cuando un corazón ya no soporta callar, no existe música ni celebración capaz de silenciarlo. Y esa noche, frente a todos, el corazón de la novia eligió hacerse escuchar. El anillo brillaba bajo las luces del salón como si fuera el símbolo perfecto de un amor eterno, como si aquel pequeño objeto tuviera el poder de encerrar en su resplandor todas las ilusiones de un futuro compartido. Para muchos invitados era eso exactamente, la prueba de un compromiso, la promesa de un camino en común, el adorno que sellaba un destino que parecía bendecido. Pero para ella no era más que un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Mientras algunos lo contemplaban como una joya preciosa y lo celebraban como un tesoro, ella lo sentía como un hierro frío pegado a su piel, una cadena disfrazada de promesa, un recordatorio constante de que detrás de cada palabra de amor había un silencio cargado de mentiras. Cada vez que lo miraba recordaba frases que alguna vez la hicieron sonreír y que con el tiempo se habían vaciado de verdad. Cada vez que lo tocaba sentía que no llevaba un anillo, sino el peso de una carga imposible de seguir sosteniendo. El peso invisible del anillo no estaba en el oro ni en las piedras que lo adornaban, estaba en la historia que lo acompañaba. Estaba en las promesas rotas que lo habían contaminado, en las noches de soledad en las que había llorado en silencio, preguntándose si merecía algo más que esa farsa disfrazada de amor. Lo que para otros era símbolo de unión, para ella se había transformado en el recordatorio vivo de la traición.
era como un espejo diminuto que le devolvía la imagen de todo lo que había sufrido y todo lo que había callado, un recordatorio cruel de que las apariencias engañan y de que, a veces, lo que se muestra como un regalo es en realidad una prisión. Ese peso crecía en ella con cada segundo de la ceremonia. Mientras la gente hablaba de felicidad y se llenaba la boca con deseos de prosperidad, ella sentía que el anillo le quemaba la piel. Era como si se hundiera en su dedo con la intención de marcarla para siempre, de grabar en su cuerpo una historia que ella ya no quería llevar. No podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta ese punto, en cómo había permitido que su vida se vistiera de mentiras tan bien tejidas que hasta ella misma había querido creerlas. Pero por dentro sabía la verdad, no podía seguir sosteniendo aquello, porque cada latido de su corazón pedía a gritos la liberación. Los invitados no notaban nada. Veían a una novia hermosa, aparentemente emocionada, y creían que las lágrimas que asomaban en sus ojos eran de alegría. Sonreían, aplaudían, convencidos de que todo estaba en orden. Pero esas lágrimas no eran de felicidad, eran la confesión silenciosa de que ya no podía soportar más el engaño. Nadie entendía que ese anillo pesaba más que el vestido entero que llevaba puesto, más que el velo bordado, más que las flores que rodeaban el altar. Nadie imaginaba que ese pequeño objeto pesaba incluso más que la mirada de cientos de personas que esperaban un futuro que nunca iba a existir. Ese anillo no era símbolo de amor, era una condena, y ella lo sabía. En ese instante comprendió que los objetos solo tienen el valor que nosotros les damos. Que cuando las promesas se rompen, los símbolos pierden todo su brillo y se vuelven cadenas oxidadas que atan más que liberan. El anillo había dejado de ser el inicio de una nueva vida y se había convertido en la prueba irrefutable de un amor que nunca fue verdadero. Ese peso invisible no lo sentía nadie más, pero ella lo cargaba desde hacía demasiado tiempo. Y en lo más profundo de su corazón, lo supo con claridad, había llegado el momento de soltarlo. Porque a veces no se trata de dejar atrás una joya, sino de liberarse del dolor que se aferra a ella. A veces, lo que pesa no es el metal ni las piedras, sino las heridas escondidas detrás de su brillo. Y cuando la mentira pesa más que el oro, no hay resplandor capaz de ocultar la oscuridad que deja en el alma. Esa noche, frente a todos, ella no solo iba a deshacerse de un anillo. Iba a deshacerse de las cadenas invisibles que la habían atrapado, iba a demostrar que un solo gesto basta para cambiarlo todo, incluso si ese gesto rompe las ilusiones de quienes no querían ver la verdad. Hay verdades que no necesitan palabras para ser reveladas. Se esconden en miradas rápidas, en gestos apenas perceptibles, en silencios que dicen más que un grito. Durante la boda, cada movimiento de la novia parecía medido, cada sonrisa cuidadosamente ensayada, pero sus ojos no podían mentir. Eran espejos de un dolor profundo, reflejos de una verdad que se escapaba aunque intentara contenerla con todas sus fuerzas. Los invitados, sumidos en la ilusión de la celebración, no lo notaban como un todo, pero algunos, más atentos o sensibles, miraban de reojo y percibían esa sombra que se deslizaba tras el brillo de sus pupilas. Era como si el alma misma estuviera implorando auxilio a través de cada parpadeo. La mirada del novio buscaba sostenerla, pero no era un refugio ni un gesto de ternura. Había en ella un matiz de desconfianza, una tensión apenas disimulada. Él trataba de aparentar serenidad, de mostrar seguridad frente a los demás, pero sus ojos no lograban engañar a nadie que se atreviera a mirar con detenimiento. Esquivaba los de ella, como si temiera encontrar en ellos la confirmación de lo que llevaba tiempo ocultando. Ese cruce de miradas se convirtió en una batalla silenciosa, ella con la fuerza contenida de quien ya no quiere callar y él con el miedo desesperado de quien sabe que sus secretos están a punto de salir a la luz. Ninguno necesitaba pronunciar palabra. Todo estaba dicho en ese intercambio invisible que solo unos pocos podían interpretar. Los padres observaban la escena con orgullo, convencidos de que todo iba bien, aunque en sus ojos también asomaba una sombra de duda. Una madre conoce a su hija, lee en sus gestos lo que otros pasan por alto, y esa madre notaba cómo la expresión de la novia se quebraba en momentos fugaces, cómo sus labios temblaban aunque sonrieran para la multitud. Era una sonrisa rota, una máscara frágil que se resquebrajaba bajo la presión de tantas miradas. Ese detalle, casi imperceptible, revelaba que algo estaba fuera de lugar, que esa boda escondía un trasfondo oscuro aún no revelado. El ambiente se llenaba de esas sombras invisibles que viajaban de mirada en mirada, saltando como un secreto compartido en silencio. Un amigo notaba la incomodidad y apartaba la vista, incapaz de sostener la intensidad de esa verdad no dicha. Un familiar percibía la tensión y buscaba distraerse con la música, fingiendo que nada pasaba. Cada invitado, consciente o no, se volvía parte de un juego incómodo donde nadie quería ser el primero en nombrar lo evidente,
algo estaba roto en medio de tanta celebración. Las miradas se convirtieron en un lenguaje paralelo, más poderoso que cualquier discurso preparado. La novia observaba el anillo en su mano y luego alzaba los ojos al cielo, como si buscara fuerzas más allá de lo que la rodeaba. El novio, en cambio, evitaba sostener esa conexión, temiendo que en ese contacto visual quedara al descubierto todo lo que pretendía ocultar. Los testigos intercambiaban gestos de extrañeza, sintiendo que estaban frente a una obra de teatro que estaba a punto de detenerse en seco, justo antes de que la verdad irrumpiera sin pedir permiso. Y lo más inquietante era que nadie se atrevía a romper el silencio con palabras, como si todos supieran que la primera voz que hablara tendría que enfrentarse a una verdad dolorosa. En esas miradas se revelaban sombras que ya no podían seguir escondidas. No había gritos aún, no había acusaciones abiertas, pero el silencio se fracturaba en cada cruce de ojos, en cada gesto contenido, en cada respiración pesada. El corazón de la novia latía con violencia porque sabía que esas sombras no se quedarían en sombras por mucho más tiempo. Sabía que estaban a punto de transformarse en una verdad imposible de ocultar, una verdad que caería sobre todos como un relámpago. Y cada segundo que pasaba, esa tensión crecía como un fuego silencioso, hasta convertir el salón entero en un escenario donde todos, sin proponérselo, se habían vuelto testigos de un secreto que estaba a punto de estallar con la fuerza de un grito que nadie podría detener. El vestido blanco era impecable, bordado con delicadeza, diseñado para hacerla lucir como la imagen viva de la pureza y de la felicidad. Cada puntada parecía haber sido hecha para inmortalizar un instante perfecto, cada hilo para sostener una ilusión que todos a su alrededor esperaban ver cumplida. A ojos de los demás, era un vestido digno de un cuento de hadas, pero para ella era solo una tela que cubría un corazón desgarrado que ya no podía seguir fingiendo. El secreto que llevaba en silencio no cabía en los pliegues de aquella prenda ni en las sonrisas que intentaba regalar a quienes la miraban con ternura. Era un peso que se filtraba en cada movimiento, en cada respiración, oprimiéndola con la fuerza de una cárcel invisible. Nadie podía verlo desde afuera, pero dentro de ella ardía una verdad tan intensa que amenazaba con romper todo lo que tocara. Ese secreto no era un simple malestar pasajero ni una duda que pudiera disiparse con el tiempo. Era una herida abierta que sangraba día tras día, aunque nadie pudiera verla. Sangraba con las palabras ocultas que nunca recibió de frente, con los actos traicioneros que intentó negar una y otra vez, con la certeza insoportable de que había sido engañada. Esa herida la acompañaba en cada paso previo a la boda, cuando se probaba el vestido y sentía que la tela, en vez de embellecerla, la sofocaba, cuando se peinaba frente al espejo y las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje, cuando escuchaba a todos hablar de un futuro brillante que ella sabía que jamás iba a existir. El vestido era hermoso, pero la belleza externa no podía cubrir el dolor que latía bajo su piel. La paradoja era cruel y evidente solo para ella. El blanco, símbolo universal de pureza, esperanza y comienzos nuevos, se había convertido en su propio verdugo. Ese color que debía transmitir inocencia ahora resaltaba la oscuridad que llevaba en lo profundo de su ser. Cada encaje, cada perla, cada adorno era un recordatorio de lo que se esperaba de ella: obediencia, sumisión, sonrisas, aceptación de un destino que otros habían escrito en su nombre. Sin embargo, su secreto era demasiado grande para encajar en ese papel. Ya no podía sonreír como si nada ocurriera, ya no podía fingir amor donde solo había heridas. El vestido se transformaba en una prisión silenciosa, obligándola a representar un papel que no era suyo, y cada segundo lo sentía más pesado, más rígido, más insoportable de llevar. Ese secreto estaba grabado en su memoria como una marca indeleble, imposible de borrar aunque quisiera. Había descubierto cosas que nunca debió saber, había visto lo que nadie más se atrevía a mirar, había sentido en carne propia el peso de una verdad que permanecía escondida. El engaño la había atrapado con fuerza, pero también le había dado algo que no esperaba: claridad. Ya no tenía dudas. Esa certeza era un filo que cortaba todas las apariencias. Frente a todos, el vestido había dejado de ser símbolo de unión para convertirse en un disfraz que estaba a punto de arrancarse sin importar las consecuencias. Los invitados la miraban con admiración, convencidos de que estaban viendo a una mujer feliz, radiante en el día más importante de su vida. Pero ella, al mirarse en el reflejo de los espejos del salón, no veía belleza, veía prisión. Ese contraste era insoportable porque solo ella conocía la verdad que latía detrás del velo, detrás de las flores, detrás de la música que sonaba para cubrir silencios incómodos. Un secreto ardía en su pecho y pedía salir a la luz, aunque al hacerlo destruyera todo lo que se había preparado con tanto esmero. El vestido no podía contenerlo porque ningún adorno, por más bello que fuera, puede encubrir el dolor profundo de una traición.
Ese secreto, invisible para todos, era la chispa que pronto prendería fuego a toda la celebración. No importaba cuánto intentara ajustarse a la perfección del vestido, cuánto esfuerzo pusiera en mantener la calma o en aparentar firmeza. Había llegado al punto en que la verdad no podía seguir encerrada. Y en lo más íntimo de su ser, la novia entendía que no era ella la que no cabía en el vestido. Era el secreto el que ya no podía seguir prisionero dentro de su alma. El momento estaba cada vez más cerca, y en cuestión de segundos, esa verdad iba a estallar frente a todos, con una fuerza imposible de detener. El instante en que el tiempo se detuvo, el salón estaba lleno de ruido, conversaciones cruzadas, música que envolvía el aire, copas que chocaban en brindis y risas que parecían sinceras. Pero todo eso se quebró en un solo segundo, cuando la novia levantó la mano con decisión. El anillo, brillante bajo las luces, dejó de ser una joya para convertirse en el arma de un acto definitivo. Lo sostuvo apenas un instante, y en ese instante todo lo demás se desvaneció. Fue como si el tiempo mismo se detuviera para presenciar lo que estaba a punto de suceder. El gesto no fue lento ni vacilante, fue firme, cargado de la fuerza que había estado acumulando durante meses. El sonido metálico del anillo al chocar contra el suelo se expandió por el lugar como un trueno en medio de un cielo despejado. Todos los ruidos se apagaron de golpe. Las conversaciones quedaron inconclusas, la música perdió sentido, las risas murieron en los labios de los invitados. Era como si la realidad entera hubiera decidido congelarse en esa imagen, una novia en pie, con la mano vacía, mirando de frente lo que acababa de romper. Ese instante tuvo el poder de un terremoto. Nadie lo esperaba, nadie estaba preparado, y sin embargo todos quedaron atrapados en él. El anillo en el suelo parecía más grande que el salón entero. Allí, sobre esas baldosas, no yacía solo un objeto, sino la verdad hecha visible, el rechazo absoluto a una vida construida sobre mentiras. Y ese rechazo resonaba en cada mirada sorprendida, en cada silencio que se prolongaba más de lo normal. Para ella, lanzar el anillo fue como abrir una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Fue la liberación de un grito que no necesitó sonido, la manera de decir lo que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. En ese instante se sintió libre, aunque esa libertad viniera acompañada de dolor y de juicio. Fue como soltar un peso invisible y sentir, por primera vez en mucho tiempo, el aire entrando de nuevo en los pulmones. El tiempo detenido no era solo una sensación suya. Los invitados también lo percibieron. Algunos se quedaron paralizados, otros entreabrieron la boca sin emitir palabra, otros buscaron con la mirada alguna explicación. Nadie podía ignorar lo que significaba ese gesto. El anillo en el suelo no era un accidente, era un mensaje, una declaración, una ruptura irreversible. Ese instante se clavó en la memoria de todos como una fotografía imposible de borrar. En medio de ese silencio absoluto, los segundos parecieron minutos y los minutos parecieron eternos. Y mientras el mundo parecía haberse detenido, la novia supo que no había marcha atrás. Lo que había comenzado como una celebración jamás volvería a ser lo mismo. Ese instante era el punto de quiebre, el límite entre el pasado cargado de engaños y un futuro desconocido. Y aunque la incertidumbre dolía, ella entendió que era preferible a seguir viviendo una mentira. El anillo seguía en el suelo, quieto, brillando con un resplandor extraño, como si cada destello fuera una chispa encendiendo el desconcierto en los ojos de quienes lo miraban. Ese pequeño objeto, insignificante en cualquier otro contexto, se había convertido en el centro del universo de todos los presentes. Era imposible apartar la vista de él, porque cada reflejo parecía gritar que lo que acababa de suceder no tenía marcha atrás. El silencio absoluto que había cubierto el salón se quebró con un murmullo tímido, una vibración apenas perceptible que se expandió como una ola en medio del mar. Primero fueron susurros tímidos, luego preguntas sin respuesta, y finalmente un rumor colectivo que se mezclaba con las respiraciones agitadas de un público que no sabía si reaccionar con sorpresa, con indignación o con miedo. Cada rostro era un espejo distinto de la confusión. Algunos, incrédulos, mantenían la boca entreabierta sin poder articular una sola palabra, congelados en el asombro. Otros intentaban disimular la incomodidad bajando la mirada, fingiendo interés por detalles irrelevantes para no enfrentarse a la intensidad del momento. Hubo quienes sintieron una punzada de compasión por la novia, reconociendo en su gesto un grito de auxilio disfrazado de valentía, como si aquello fuera menos una traición al ritual y más una liberación necesaria. Pero también estaban los que la juzgaban en silencio, midiendo cada uno de sus movimientos con dureza, pensando en el escándalo, en la vergüenza pública, en el que dirán que, sin duda, se extendería más allá de esas paredes como un fuego que nadie podría contener.
Ese eco colectivo se transformaba en un coro caótico, una sinfonía de pensamientos y emociones mezcladas que no encontraba dirección. Cada voz interna se unía a la corriente del murmullo ajeno. Había familiares que trataban de dar un paso hacia adelante, como si quisieran acercarse para calmar la situación, pero se quedaban congelados en medio del camino, atrapados en la duda de si intervenir o no. Amigos que buscaban con insistencia al novio, esperando de él una reacción que nunca llegaba. Y meseros que se habían quedado petrificados en mitad de su trabajo, sosteniendo bandejas que parecían pesar de repente más que el mundo entero. Nadie estaba preparado, y esa incertidumbre los volvía vulnerables, frágiles, pequeños frente a la magnitud de lo que acababan de presenciar. El miedo que se expandía por el salón no provenía solo del acto en sí, sino de lo que podía significar. Si una novia era capaz de romper la ilusión frente a todos en el momento más esperado, ¿qué más podía revelarse en ese mismo instante? Esa pregunta flotaba en el aire como un fantasma, recorriendo cada mente y sembrando un terror que iba más allá del escándalo. Había quienes temían escuchar lo que vendría después, quienes deseaban con todas sus fuerzas que alguien interrumpiera la tensión, que devolviera la boda a su curso normal, aunque fuera con una mentira. Pero en el fondo, todos sabían que ya no había marcha atrás. Ese gesto había marcado una línea definitiva, imposible de borrar, y ninguno de los presentes podía escapar de la certeza de que todo había cambiado para siempre. La atmósfera se volvió tan densa que respirar resultaba incómodo, como si el aire estuviera cargado de electricidad a punto de estallar. Cada persona se preguntaba en silencio qué verdad se escondía detrás de aquel acto. Algunos lo interpretaban como un ataque directo al novio, como si la novia hubiera decidido exponerlo frente a todos sin piedad. Otros lo veían como un gesto de dignidad, como la muestra más pura de alguien que elige su libertad por encima de la apariencia. Nadie coincidía, y esa confusión colectiva era el verdadero eco del momento. Era un lenguaje sin palabras, un ruido interior imposible de silenciar, todos hablaban sin hablar, todos gritaban desde adentro aunque sus labios permanecieran cerrados. El público, que había llegado para celebrar una unión, se convirtió en testigo involuntario de una verdad que nadie esperaba. De pronto, ya no estaban frente a una boda, sino frente a un juicio sin jueces ni abogados, frente a una revelación que los atrapaba sin remedio. Y mientras los ecos de ese temor recorrían cada rincón del salón, todos comprendieron que ya no eran simples espectadores, sino piezas de un drama que acababa de comenzar y que los arrastraba a todos en su torbellino. Ese eco no se apagaría fácilmente, porque había dejado una marca en las almas de quienes estuvieron allí, una marca tan profunda que los acompañaría durante años, con la certeza de que jamás olvidarían lo que habían visto en aquel instante en que un anillo en el suelo cambió el destino de todos. El murmullo se había convertido en un ruido inquietante, una mezcla de susurros y respiraciones agitadas que llenaban el salón sin orden ni control. Era un caos contenido, como una tormenta atrapada dentro de cuatro paredes, donde cada invitado trataba de entender lo que acababa de presenciar. Nadie quería ser el primero en hablar en voz alta, nadie se atrevía a romper del todo el silencio que todavía pesaba sobre el ambiente, como una manta sofocante imposible de apartar. Las miradas se cruzaban, los labios se movían apenas, pero las palabras morían antes de salir. Y fue entonces cuando una voz surgió, clara, firme, atravesando el aire como un rayo que desgarra la oscuridad. No fue la de la novia ni la del novio, que permanecían en un duelo silencioso frente a todos, sino la de alguien más. Un invitado que ya no pudo seguir callando, alguien que había visto demasiado y que decidió poner palabras a lo que todos temían escuchar. Esa voz irrumpió con la fuerza de una verdad que llevaba tiempo esperando salir. Al principio fue solo una frase, cargada de tensión, pero cada sílaba resonó como un golpe en el pecho de los presentes. Fue la chispa que encendió la hoguera, el inicio de una cadena imposible de detener. Lo que comenzó como un comentario aislado se convirtió en un hilo que deshilachaba toda la tela del secreto. Las frases caían una tras otra, como piedras lanzadas contra un cristal que hasta ese instante parecía indestructible. Hablaba con la fuerza contenida de quien ha guardado demasiado durante demasiado tiempo y ya no soporta el peso de su propio silencio. Los demás se giraron hacia él con incredulidad, como si estuvieran presenciando la materialización de lo que preferían negar, como si las sospechas que habitaban en lo más profundo de sus pensamientos hubieran tomado voz de repente. Cada palabra que salía de su boca era un golpe directo contra la fachada que hasta hacía unos minutos parecía sólida e impenetrable. El novio trató de interrumpir, de alzar la voz para recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. La verdad ya se había abierto paso, y esa voz se encargaba de hacerla retumbar en cada rincón del salón. Era como si cada frase liberara una carga contenida durante meses,
confirmando lo que hasta ese momento solo se intuía en las miradas y en los silencios. Algunos invitados cerraban los ojos, incapaces de soportar la crudeza de lo que escuchaban, como si al hacerlo pudieran huir de la realidad que se revelaba ante ellos. Otros, en cambio, asentían en silencio, reconociendo que la valentía de esa voz había puesto en palabras lo que ellos mismos habían sospechado, pero nunca se atrevieron a admitir. La novia escuchaba con el corazón latiendo con tal fuerza que parecía que iba a romperse. Cada palabra de esa voz era un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Dolía, porque la herida se hacía más visible ante todos, pero al mismo tiempo le daba fuerzas. Esa voz ajena era la confirmación de que no estaba sola, de que alguien más había visto la mentira y se atrevía a nombrarla. No era su grito, pero era el eco de su verdad. Y aunque no saliera de sus labios, resonaba en su interior como una liberación inesperada. Lo que había comenzado con un gesto mudo, con un anillo lanzado al suelo, ahora encontraba palabras que nadie podía ignorar. Los ecos anteriores, cargados de miedo y confusión, se transformaron de pronto en un silencio expectante. Cada persona contenía la respiración, inmóvil, con la sensación de estar presenciando algo irreversible. El murmullo había muerto para dar paso a una voz que, sin proponérselo, había abierto un camino que no tendría retorno. Nadie podía fingir que no había escuchado, nadie podía tapar sus oídos frente a la magnitud de lo que acababa de ser revelado. Y lo más impactante era que todos sabían, con una certeza insoportable, que esa era solo la primera verdad en salir a la luz. Porque detrás de ella, inevitablemente, venían muchas más, y ninguna iba a poder detenerse. El eco de aquella voz seguía vibrando en las paredes del salón, como si cada palabra aún rebotara en los espejos, en las mesas cubiertas de flores, en los oídos de quienes no podían creer lo que acababan de escuchar. Pero ahora todas las miradas se posaban de nuevo en la novia. Ella era el centro de la tormenta, la figura que sostenía en sus manos, aunque ya sin el anillo, el peso de una verdad que había decidido exponer. Había tomado una decisión que no tenía marcha atrás, y ese acto de valentía, que para muchos era incomprensible, empezaba a mostrar sus consecuencias inmediatas. Romper con la mentira no solo significaba liberarse del peso que la había ahogado durante tanto tiempo, también significaba enfrentarse a la furia de las miradas inquisitivas, a los juicios silenciosos que herían más que cualquier palabra, al dolor de quienes no entendían su gesto ni las razones que la habían llevado hasta allí. Era un precio alto, uno que ella había calculado en silencio durante meses, sabiendo que tarde o temprano tendría que pagarlo con cada fibra de su ser. El costo de la valentía se manifestaba primero en el aislamiento. Entre tantos invitados, de pronto se sintió sola. Era como si un muro invisible se levantara entre ella y el resto del salón. El murmullo que antes era ajeno y distante ahora se convertía en cuchillos invisibles que caían sobre su espalda, desgarrándola en cada comentario, en cada mirada torcida. Cada gesto de desaprobación, cada suspiro cargado de decepción, le recordaba que su decisión había roto mucho más que un compromiso, había destrozado expectativas, sueños ajenos y un futuro que otros ya habían imaginado en su nombre. Pero en medio de esa soledad, en el centro de ese vacío, también había un respiro, una certeza luminosa, había elegido su verdad sobre una mentira compartida, y esa elección la hacía libre incluso si en ese instante la condenaba a caminar sola. Los padres no podían ocultar la conmoción. Sus rostros eran retratos de incredulidad, mezcla de amor herido y orgullo truncado. Algunos la juzgaban con dureza, pensando en la humillación pública, en el que dirán que inevitablemente recorrería la ciudad, en las consecuencias sociales que pesarían como piedras sobre la familia. Otros, en silencio, la comprendían. Porque sabían, desde lo más profundo, que a veces el amor propio es más importante que cualquier apariencia, que la dignidad vale más que la aceptación de una sociedad hipócrita. Esa división era parte del costo, perder el apoyo de algunos para ganar el respeto silencioso de otros. No todos podían ver la valentía en su gesto, pero quienes lo hacían sabían que había requerido más fuerza que cualquier palabra de amor pronunciada en ese altar. El novio, con el rostro desencajado, intentaba inútilmente recuperar el control de la escena. Se aferraba a frases rotas, a gestos vacíos, a la falsa seguridad que ya no convencía a nadie. Ella lo miraba con una calma dolorosa, con la serenidad de quien sabe que ya no hay nada más que decir. Esa mirada era otra forma de valentía, no caer en gritos, no rebajarse a explicaciones innecesarias, no suplicar comprensión. Era sostener con dignidad lo que había hecho, aunque doliera. Y en esa calma estaba el verdadero costo, porque amar sin ser correspondida duele, pero aceptar la traición y seguir adelante duele todavía más. El costo también se extendía hacia el futuro, un futuro que ella ya podía imaginar con claridad.
sabía que aquella decisión la acompañaría durante años, que sería recordada como la novia que arrojó el anillo frente a todos, la mujer que se atrevió a romper el guión en el momento en que todos esperaban obediencia. Sería señalada, comentada en reuniones familiares, convertida en rumor de sobremesa, citada como ejemplo de rebeldía o de escándalo, dependiendo de quien contara la historia. Pero también sabía que ese mismo gesto sería la base de su libertad, la semilla de una nueva vida en la que no tendría que cargar con cadenas invisibles. El precio era alto, pero el valor de su dignidad lo valía todo. El salón se convirtió en un espejo de esa valentía. Algunos la admiraban en silencio, con los ojos humedecidos, reconociendo en su acto un coraje que jamás se atreverían a tener. Otros la condenaban sin piedad, señalándola con pensamientos que nunca se atreverían a decir en voz alta. Pero todos, absolutamente todos, comprendían en lo más profundo de su ser que habían presenciado un acto que requería una fuerza descomunal, una valentía que trasciende la lógica y que no cualquiera sería capaz de sostener. El costo de la valentía es incomprensible para quien nunca ha tenido que enfrentarlo, pero ella lo asumía de pie, con la cabeza en alto, con la firmeza de quien ha decidido apostar por la verdad aunque eso signifique perderlo todo. Y en ese instante, rodeada de juicios y de silencio, quedó claro que la libertad a veces no se conquista con sonrisas ni con acuerdos, sino con rupturas dolorosas. Que la valentía no siempre trae aplausos, sino soledad. Y que hay decisiones que marcan para siempre, no porque destruyen lo que se tenía, sino porque construyen la posibilidad de algo nuevo. Ese era el precio que estaba dispuesta a pagar, y aunque la herida doliera, ella sabía que esa herida era también la primera cicatriz de su libertad. Cuando el silencio parecía asentarse de nuevo y los invitados trataban de asimilar lo ocurrido, un nuevo acontecimiento sacudió la escena con una fuerza inesperada. Nadie lo vio venir. La tensión ya era insoportable, como un hilo a punto de romperse, pero lo que emergió en ese instante cambió por completo el rumbo de la historia. No fue la novia quien habló, ni el invitado que antes había levantado la voz para dar forma al secreto contenido. Fue alguien más, una figura que hasta entonces había permanecido en las sombras, callada, como si esperara el momento exacto para soltar una verdad que pesaba tanto como el aire cargado que llenaba el salón. La confesión inesperada se abrió paso entre el ruido de los pensamientos y el miedo colectivo, rasgando la atmósfera como una verdad imposible de ignorar. Revelaba, con crudeza, que lo que todos creían hasta ese momento era apenas la superficie de un drama mucho más profundo. El anillo en el suelo ya era un símbolo de ruptura, pero esas palabras lo transformaron en la pieza central de un rompecabezas oculto que comenzaba a revelarse frente a todos. Cada frase era un golpe que se sumaba al estruendo de lo que ya había sucedido, y en pocos segundos el salón dejó de ser un espacio de celebración fallida para convertirse en un escenario de juicio, un tribunal improvisado donde las máscaras caían una por una sin piedad. La verdad que salió a la luz no solo señalaba al novio. Arrastraba a otros, extendiendo su sombra en un torbellino de secretos que parecían multiplicarse sin control. Lo que había parecido una simple traición de pareja se revelaba ahora como un entramado mucho más complejo, hecho de mentiras compartidas, de silencios cómplices, de errores encadenados que ya no podían seguir escondidos. Cada palabra pronunciada abría grietas nuevas, grietas que dejaban escapar recuerdos, culpas y verdades enterradas por demasiado tiempo. Los invitados, atónitos, se debatían entre el deseo de huir y la necesidad de quedarse a presenciar el desenlace de aquella tragedia en directo. Algunos lloraban en silencio, cubriéndose el rostro para no ver más, otros temblaban de rabia contenida, sintiendo que también ellos habían sido engañados al formar parte de una ilusión falsa. Muchos se miraban entre sí tratando de entender cómo era posible que nada de lo que habían creído cierto lo fuera en realidad. El giro inesperado arrancó de raíz cualquier esperanza de normalidad. Era como si la vida hubiera decidido mostrar de golpe todas las cartas escondidas en esa partida que hasta ese momento parecía controlada, como si cada invitado hubiera sido jugador sin saberlo. La novia escuchaba cada palabra con una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque la herida que ya sangraba en su interior se hacía más profunda, dejando al descubierto que no solo había sido traicionada, sino que la mentira alcanzaba a muchos más de lo que imaginaba. Pero también alivio, porque ya no estaba sola en su verdad. Su gesto había abierto la puerta, y ahora otros secretos salían arrastrados por la corriente imparable de la revelación. El giro confirmaba lo que ella había presentido desde el inicio, no había sido en vano. Al lanzar el anillo, había encendido una chispa que iluminaba lo que nadie quería ver, un fuego que se extendía más allá de ella misma. Ese instante fue devastador y liberador al mismo tiempo. Devastador porque dejó al descubierto traiciones múltiples que golpeaban como relámpagos en un cielo ya cargado de tormenta.
Pero liberador porque rompía de una vez por todas la prisión de las apariencias, ese muro que durante años había mantenido la verdad oculta bajo una fachada de perfección. Lo que nadie sospechaba estaba ahora frente a ellos, desnudo, imposible de negar, con la contundencia de lo inevitable. Y aunque el dolor era inmenso, aunque la herida se expandía hacia todos los rincones del salón, también era la única forma de empezar de nuevo. El giro no solo cambió la historia de la novia. Cambió la historia de todos los presentes, porque ninguno de ellos salió intacto de ese lugar. Cada uno se llevó consigo una marca invisible, la certeza de que la vida puede desmoronarse en un segundo y de que los secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran el modo de salir a la luz. Esa noche, todos entendieron que lo que habían presenciado no era solo el final de una boda, sino el derrumbe de un mundo entero construido sobre la mentira. El salón aún vibraba con los ecos del giro inesperado, como si las paredes mismas conservaran la memoria de lo que acababa de suceder. Las miradas seguían perdidas en un mar de confusión, incapaces de encontrar un punto fijo donde descansar, y las lágrimas corrían sin pudor por los rostros de algunos invitados que ya no intentaban disimular su conmoción. El aire estaba cargado de una mezcla de silencio y respiraciones entrecortadas, como si todos estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo después de haber sido testigos de una verdad que los desarmó por completo. Y en medio de ese caos, la novia permanecía de pie, firme, respirando con la fuerza de quien acaba de atravesar un huracán y descubre que, a pesar de los escombros, sigue viva, sigue en pie. Había destruido las apariencias, había roto el guión que todos esperaban, había desafiado el papel que se le había impuesto, y en ese acto encontró algo que jamás habría alcanzado si hubiera callado, la libertad. Una libertad que dolía, porque no se había conseguido sin heridas, pero que también tenía el sabor de lo auténtico, de lo verdadero. Romper duele, asusta, deja cicatrices que tardan en sanar, pero a veces es la única manera de escapar de una prisión invisible, de esa cárcel construida con sonrisas falsas, promesas incumplidas y expectativas que nunca le pertenecieron. El anillo en el suelo ya no era un objeto abandonado. Se había transformado en un símbolo eterno de valentía. Su brillo ya no hablaba de fracaso ni de ruptura, hablaba de coraje, de dignidad, de la capacidad de soltar aquello que parecía imposible dejar atrás. Cada lágrima derramada en ese instante tenía un nuevo significado, no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de renacimiento, de alguien que entendía que a veces hay que atravesar el dolor para alcanzar la verdad. Porque elegir romper frente a todos no era solo un acto de rebeldía, era un acto de verdad, y la verdad siempre abre puertas, aunque al mismo tiempo cierre otras. El costo había sido alto, demasiado alto para algunos. La humillación pública, el dolor en los ojos de sus padres, la confusión que se extendía entre los amigos, la furia contenida del novio, que no encontraba cómo sostenerse frente a la avalancha de la revelación. Todo eso pesaba en su corazón, pero lo que ella entendió en ese instante fue aún más poderoso: vivir bajo la sombra de una mentira era un precio infinitamente más caro. Esa boda, que debía ser el inicio de una vida compartida, se convirtió en el final de una historia falsa y, al mismo tiempo, en el principio de una historia auténtica. Romper había sido necesario, porque la libertad no siempre llega con dulzura ni con aplausos, a veces llega con estruendo, con lágrimas, con un gesto que sacude a todos los presentes hasta el alma. La lección que dejó en ese salón quedó grabada en cada persona que presenció aquel momento. El valor de la vida no se mide por lo que se conserva a toda costa, sino por lo que se es capaz de dejar atrás cuando ya no trae paz. Ese anillo en el suelo no representaba el final de un amor, sino el final de un engaño. Y aunque doliera aceptarlo, fue también la oportunidad de volver a empezar, de construir sobre cimientos firmes y no sobre paredes llenas de grietas. Fue la prueba de que, a veces, para salvarse, no basta con resistir, hay que romper. Cuando romper es el único camino hacia la libertad, no se trata de un fracaso, sino de una victoria silenciosa que con el tiempo se transforma en fuerza. Y aquella novia, que muchos recordarían como la mujer que arrojó el anillo frente a todos, en realidad quedaría marcada en la memoria como la mujer que eligió ser libre, que tuvo el coraje de destruir lo falso para darle espacio a lo verdadero. Ese acto no solo cambió su destino, también dejó en cada testigo una enseñanza imborrable, que las cadenas invisibles solo se quiebran con un gesto de valentía, y que a veces romperlo todo es la única forma de salvarse, de volver a respirar, de empezar de nuevo. Porque la libertad no siempre se gana quedándose, a veces solo se gana sabiendo soltar.